Es nuestro profesor predilecto, el profesor Alejandro el González, único el profesor único profesor que tenemos aquí en la radio, por supuesto. No, por favor, oiga. Es un placer y un honor tener aquí a don Alejandro González con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Bien, pues mi querido Hassan, no, el honor es mío que usted me Oiga, invite sí, por acá a una favor, nos faltaba emisora más. de esta envergadura. No, sí, sobre todo la parte de la envergadura, venga, una cosa que usted... eh, Supiera. ya, pero pongámonos serios, por Sí, favor, por porque mire favor. que esto requiere un poco más claro, de solemnidad la Sobre ocasión. todo hoy día, Por lo que nuestra vamos. invitada de hoy. Sí, la invitada de ¿Ah? El hoy tema que vamos a tratar hoy día es requiere. de cierta importancia Sí, y reverencia también, por favor. exactamente. Sin perder de vista que este es un programa de historia, pero no Pero podemos es dejar parte de la pasar historia. justamente el 16 de julio fue la festividad de la Virgen del Carmen, Así es. reina y patrona de Chile, y además generala del Ejército de Carabineros. Eh, Nuestra Señora del Carmen. exacto, por el Monte Carmelo. La idea es que vamos a hablar no tanto de la advocación, sino contar un poco por qué llegamos a tener la advocación de la Virgen. Advocación se le llama a las distintas denominaciones que tiene la Virgen de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes. Santa María del Monte Carmelo. Exacto. Santa María del Monte Carmelo, mire usted. Vamos a hablar un poco de ella y obviamente de la relevancia que tiene en la historia de Chile, no solamente en la historia universal. Para hablar de la Virgen del Carmen hay que remontarse incluso antes de que naciera la Virgen María. Ya. Hay una ver. historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Elías, donde Elías habría ido a un monte, precisamente al Monte Carmelo, a orar. En algún momento cuando estaba el rey Ahab de Acadia dominando lo que hoy día conocemos como Israel, y obviamente que perseguía a los judíos, ¿ya? Y resulta que el profeta Elías, dentro de sus profecías, le dice a Ahab que va a haber una sequía hasta que vuelva a inundar la fe al pueblo de Israel. Ah. Y efectivamente hay una sequía de más o menos 7 años. Esto es un registro histórico. Ahora sigue bastante seco ese lugar por ahí. Sí, el Antiguo Testamento hay que tomarlo siempre como un libro histórico. La historia del pueblo israelita está reflejada en el Antiguo Testamento. Hay obviamente ciertas cosas que uno puede entrar a, las personas que no son creyentes, digámoslo, pueden ponerlo en duda, todo lo que quieran, pero es el relato histórico de la historia del pueblo hebreo. Y efectivamente se produce esta sequía de más o menos 7 años. Y en algún momento en que el profeta Elías está rezando en el Monte Carmelo, le dice a uno de sus siervos, de sus servidores, siervo con S, no con C, no que le hablaba Bambi, no, los por otros si acaso, siervos, los siervos con S. Sí, Sí, me sí, ha sí. pasado hasta en clase que de repente uno habla de los siervos y piensan en los cervatillos. Es que también hay consejeros y concejales y no es lo mismo. Hay consejo y consejo. Claro, uno con S, otro con C. Claro, pero vea usted cuál es. Bueno, el tema es que le dice a este siervo, anda al mar y me cuentas qué ves. Y partió el cervo del Monte Carmelo. No es tan lejos como uno pudiera pensar, los países son chiquititos. Y llega al mar y no hay nada. Y vuelve y le dice a Elías, no hay nada. Y Elías le dice... Casi que le dijo que fuera a la esquina a ver si estaba lloviendo. Literalmente. Y Elías le dice, anda 7 veces más. Me está ahí. Fue las 7 veces. Fue. A la 7ª vez, desde el mar, surge una nube muy chiquitita. Y cuando vuelve el siervo a decirle a Elías que surge esta nube, Elías le dice al siervo, ve donde el rey Ahab, dile que enganche su carro a sus caballos y que arranque del agua. Y la nubecita empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, se tapó el cielo y se largó una nube, viejo, pero de padre y señor mío. Bueno, desde ese momento, Elías construye una especie de gruta en el Monte Carmelo. Estamos hablando históricamente alrededor del año 1200 a.C. Y se establece una especie de monasterio. Él se va a dedicar a la vida ascética y a rezar en esa gruta. Llega uno de sus discípulos, que es Eliseo, y empiezan a llegar otros discípulos a dedicarse a la vida contemplativa y a la oración en el Monte Carmelo, que son llamados los hijos de los profetas. Mira.
En este antecedente, como te digo, 1200 antes de Cristo, o Como sea, los ermitaños, más de así. 1000 años, justamente, más de 1000 años antes del nacimiento histórico de la Virgen María, Ajá. ya hay una congregación religiosa en el Monte Carmelo. Mira. ¿Qué tiene que ver la Virgen María en esto? La asociación que se hace en cuanto a temas de fe es que esta nubecita que sale del mar y que se transforma en la lluvia tan necesaria es la representación de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen cuando nace en un periodo donde la fe en el pueblo de Israel estaba muy disminuida después de la dominación romana. Estaban resignados. Ujú. Y la Virgen María es una persona de una fe muy profunda. De hecho, podemos decir que la fe de la Virgen María incluso es más grande que la fe de Cristo. Porque Cristo dudó una vez. Mira. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando le dicen la cruz. Ah, En cambio, la Virgen no dudó jamás. mira. Entonces, se dice que para los católicos la Virgen María es la reina de la fe. Ujú. Entonces, sería el surgimiento de esta nubecilla, entiéndase la Virgen María, que ante la sequía de fe, trae la fe de vuelta. ¿Ya? Ahí está. Y seguiría existiendo después con los años esta comunidad, como te digo, ya con más de 1000 años, del Monte Carmelo, y decide colocarse, hace la asociación entre la nube, la Virgen, y se establece como una especie de congregación cristiana. ¿Ya? Ya en la Edad Media, con las cruzadas, esta congregación llega a Europa. Porque hay que entender que las cruzadas no solamente era que iban de Europa para Asia, sino que también de Asia volvían los mismos cruzados, algunos. Volvían con algunas novedades. Y también el intercambio comercial, los genoveses y los venecianos Sí. se hicieron la América en ese momento, aunque todavía no existía América. Claro, pero en eso andaban. Es un decir. Eh, La orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Dice ahí, Exactamente. entre paréntesis, carmelitas. exacto, Mira. los famosos carmelitas. Y esta orden, desde el Monte Carmelo, se expande al mundo conocido, entiéndase Europa. De hecho, la aparición de la Virgen del Carmen no se produce en el Monte Carmelo, se produce en Cambridge, en Inglaterra, Ah, mira tú. al entonces superior de la orden, que es Simón Stock, San Simón Stock, que es Mira. considerado como el fundador de la orden carmelita propiamente tal como la conocemos hoy día. Ujú. ¿Y por qué se le aparece a la Virgen? Porque le habría dicho a Simón Stock que le entregara el famoso escapulario, Ajá. como un emblema de la orden, que es esta especie como hábito, una especie de estola que tiene por un lado el Sagrado Corazón y por el otro la imagen de la Virgen del Carmen con el niño, Ujú. que es la imagen que conocemos habitualmente de la Virgen del Carmen. Paralelo a esto, supuestamente en algún momento al Papa de turno, Honorio II, le habrían dicho que no, que los carmelitas en realidad eran poco menos que una orden media herética, que desconocían la divinidad de Dios y le atribuían la divinidad a la Virgen, por lo tanto ya hay que suprimirlo. Y Bueno, son puntos de vista, ¿no? pero supuestamente también la Virgen se le habría aparecido al Papa Honorio y le habría dicho, Ah. machito, no. Oye, espérate. Pues, sí. O sea, usted me cuida a los carmelitas. Y efectivamente, Oh. el Papa Honorio decreta la advocación del Carmen y la protección vaticana, bueno, en ese tiempo todavía no puedo hablar de protección vaticana, la protección romana Ujú. a la orden carmelita. Y desde entonces la orden sigue surgiendo en Europa, prende mucho en Inglaterra, a pesar de que Inglaterra hoy día sabemos es un país eminentemente anglicano, pero sí entre Claro. el mundo católico en Inglaterra. Pero eso fue por culpa de don Enrique VIII, ¿no? Exacto, y los temas de las guerras de religión, el surgimiento del protestantismo. Pero la orden carmelita obviamente se difunde y también prende mucho en Italia y en España. Ujú. Y desde España llega a América. ¿Ya? La orden carmelita a Chile llega más o menos finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Cuando hablamos de la colonia y la conquista, principalmente las órdenes religiosas en Chile son los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Hasta que lo echaron a los jesuitas en 1767 que creo que alguna vez lo hablamos también, el tema de la expulsión de los jesuitas, porque supuestamente estaban metidos en unas conspiraciones en España, y en realidad era porque fue como parecía la historia de los templarios, que administraban bien las locas, hubo gente que invirtió, que le debía plata a los jesuitas, y entre ellos el rey. Entonces había más fácil, echamos a los jesuitas Y nos ahorramos un montón de plata. Exacto.
Pero eso Peligroso. generó, de hecho, ojo, eso es uno de los antecedentes larvados de las independencias, por lo menos en el Ujú. caso de independencia chilena, la expulsión de los jesuitas es un antecedente de la independencia, porque los jesuitas eran muy queridos sobre todo por los criollos, no solamente por este tema de administración económica, sino que también religiosamente. Comúnmente los Mm, confesores del criollaje eran los jesuitas, sí, no así los mercedarios y franciscanos, que en su mayoría eran confesores de los españoles, propiamente tal, ujú. los españoles peninsulares. Entonces, como dije, llega, de hecho, la imagen que se admira en el templo de Tío Maipú es de mediados del siglo XVIII, 1765, si mal no me acuerdo, la que está en el templo de Tío. Y esta misma imagen es ante la cual en 1817, antes de ¿cómo se llama?, del cruce de los Andes, se decreta, perdón, miento, a posterior al cruce de los Andes, después de la batalla de Chacabuco, antes de Maipú, se la declara patrona del ejército de Chile, que es una declaración que hacen Bernardo Higgins y San Martín a instancias de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins era un profundo carmelita, ¿ya? Existe la historia de que O'Higgins era masón. Ya, la verdad es que hoy día se sabe que las logias independentistas, la logia Lautaro, la logia Lautarina, que es la que llega a Chile, no Ujú. son logias masónicas. Ah, no. No, utilizan en el fondo la estructura de la Ya. masonería. Mira. Si era masón, por ejemplo, Francisco de Miranda, que es el creador de la logia Lautaro. Pero la mayoría de los patriotas independentistas de América no son masones. En Chile se sabe que el único miembro de la masonería que era miembro de la logia lautarina era Manuel Blanco Encalada. Mire El resto usted. de los patriotas involucrados en la logia, ninguno era masón. Bernardo Higgins no lo fue. ¿Ya? A pesar de su estancia en Inglaterra, que por ahí lo vinculan con el tema de la logia escocesa, del rito escocés, etcétera, pero no. Eh, y él genera, como digo, esta advocación a la Virgen del Carmen y se le promete que en el lugar donde triunfe el ejército patriota, pensando en que sea la batalla definitiva, después de la invasión de Mariano Osorio, en ese lugar se establecerá un templo votivo. Hay gente que a mí me dice, ¿no será que se equivocaron y es motivo? No, es votivo, porque es para cumplir un voto, el voto de hacer el templo si se vencía. Y efectivamente en la batalla de Maipú vencen los patriotas a los realistas y es en ese lugar donde el templo votivo se construye. Claro que el templo Ujú. votivo se construyó como ciento y tantos años después de la batalla de Maipú, pero se construyó. Ya, pues que no se le iban a cobrar. Claro. Ahora, sí existe dentro del ejército chileno una vinculación, toda la vida había una vinculación con la Virgen María, propiamente Ujú. tal. De hecho, acuérdate que cuando llega Pedro de Valdivia a Chile, traía dos mujeres en su caballo. A la Inés de Suárez en la grupa y adelante a la Virgen del Socorro, que es la primera Ah, imagen de la Virgen María que mire. existe en Chile. Imagínate, tiene 500, casi 500 años. Eh, pero la advocación a la Virgen del Carmen se da sobre todo, como dije, en las tropas patriotas. De hecho, dentro de los famosos marianos del ejército de Chile, está Manuel Bulnes. Ya, Manuel Bulnes pelea en la independencia. Y él toda la vida, después incluso el triunfo en Yungay, los triunfos en la Guerra Ujú. Muerta, etc., él siempre decía, esta espada no vence por mí, sino por mi Señora del Carmen. Y de hecho hay anécdotas de personajes históricos que se salvaron la vida por la Virgen del Carmen. Literalmente. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Cuando Pedro Lagos todavía no era, no estaba en la guerra del Pacífico, pero estaba combatiendo, era sargento mayor, teniente coronel, una cosa así, estuvo acá en la ocupación, en los combates de la ocupación de la Araucanía, y en algún momento en combate le llegó un disparo al pecho, que Mm, se atajó en el medallón de la Virgen del Carmen que él tenía. mi- Literalmente lo salvó. Literalmente salvó la Virgen del Carmen de Pedro Lagos. Mira. Arturo Prat, dentro de las pertenencias que Miguel Grau le envía en esa famosa carta a Carmela Ujú. Carvajal, estaba los binoculares,
la espada y el escapulario de la Virgen del Carmen. Ya, se me queda, siento que me falta alguien que trae. Inspírese, Sí, respire profundo. sí, no, tranqui, sí. Ah, dentro de las cosas que había mencionado, no me acuerdo. Eh, la Virgen del Carmen no solamente es patrona del ejército, sino también es declarada generala. Ella Anda. permanentemente es generala del ejército y por consiguiente también es generala de Carabineros de Chile. No solo por ser patrona de Chile, de hecho el patronazgo de Chile es posterior, de la década del 1940, 1950 más o menos aproximadamente, que es declarada patrona de Chile, pero ya era considerada patrona del ejército y no hay que olvidarse que Carabineros nace del ejército. Ujú. Es la fusión de las policías con el cuerpo de carabineros, el regimiento de carabineros a caballo, que estaba ejerciendo funciones de policía militar y le da también esta estructura más uniformada, más militar a las fuerzas de orden. Por lo tanto, el vínculo de la Virgen María, de la Virgen del Carmen, específicamente con las Fuerzas Armadas, viene desde el proceso, desde la formación del ejército prácticamente. Ahora bien, podemos decir que en Chile la Virgen del Carmen se ha adorado, se reverenciaba desde mucho antes, porque tenemos a la famosa tirana del Tamarugal. Ahora, ¿por qué no se considera como advocación chilena? Porque en la época en que comenzó la advocación de la tirana del Tamarugal, ese territorio pertenecía a Perú, no a Chile. Ah, Esos territorios entran a Chile después de la Guerra del Pacífico. Pero en Tarapacá, desde la época de la conquista, se hizo una asociación. En el fondo son estas que pasa mucho cuando se mezcla una fiesta pagana con una fiesta religiosa. Esto de colocar la celebración de la Navidad el 24 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Eh, tiene, digamos, algo de estratégico también. claro, en el fondo es como para, justamente también servía a la iglesia para ir eliminando estas fiestas paganas. Entonces Bueno, démosle bueno. un sentido religioso. Y la fiesta de la tirana es el 16 de julio. Y la tirana del Tamarugal se supone que era una cacica de la zona del Tamarugal, en Tarapacá. Y esta cacica habría Casi sido... que no, ahí no conocía ese término. El término cacica sí existe. Ujú, No es como cuando dicen la pilota o la ministra que no existe, o la ujú. presidenta que no existen como término, pero el término cacica sí existe. Mire usted. De hecho, ¿sabes tú quién también era una cacica? Doña Ujú. Elvira, que es la bisabuela de la Quintrala. Ah, mire. Perdón, Doña Elvira, que era la cacica de Talagante. Lo que pasa es que no se conoce tanto el término cacica porque eran pocas las mujeres que tenían Ujú. el rango del cacicazgo. Pero, pero existe el término. Y efectivamente la tirana era llamada así porque era una cacica muy importante, supuestamente muy cruel, pero la verdad es que su pueblo la adoraba. Entonces, es que es como lo que pasaba con la Lucrecia Borges. O sea, una cosa es lo que digan, Siempre las malas lenguas, oiga. claro, una cosa es que digan que es mala, pero si la gente la quiere es por algo. Claro. ¿Ve? Entonces, Tiene lo suyo. y al parecer, con los años se habría deformado esta imagen de la tirana del Mm, Tamarugal y habrían dicho, era una personificación de la Virgen María. ya. O sea, fue la Virgen María a través de la Ah, tirana nos gobernó. Y de ya. ahí viene esta mezcla de esta fiesta pagana con los diablos y todo Ujú. en las diabladas en el norte, con el sentimiento religioso. Mira. Con el homologar, en este caso, a la ¿cómo se llama? A la Virgen María, la Virgen del Carmen, con la tirana del Tamarugal. Mire. Ahora, otro tipo de celebraciones, muchas. Están las peregrinaciones a la Virgen del Carmen que se hacen a nivel nacional. Bueno, acá en Los Ángeles, bueno, en Biobío, digamos, en la provincia de Biobío, está la imagen de la Virgen del Carmen Ujú. en Aguas Blancas, en el santuario de la Sor Teresita de Aguas Blancas. La Sor Teresita de los Andes, que es la primera santa chilena, Ujú. era una carmelita descalza. Porque eso es lo otro, la orden carmelita después de la Edad Media empieza a expandirse, también permite el ingreso a mujeres en conventos y justamente las primeras que llegan a Chile son las carmelitas, antes de los carmelitas. ¿Ya? Y muchas carmelitas
hicieron recorridos de instalación de conventos, sobre todo acá en esta zona. En Concepción se instaló en el siglo XIX un convento carmelita. Y ahora tenemos, como digo, la capilla en Agua Blanca, donde uno puede ir a visitar a la Virgen del Carmen y hacer peregrinación. ¿Por qué te preguntarás por qué yo sé todas estas cosas? Porque precisamente yo soy carmelita. Ahí está. Sí, Ahora entiendo todo. Yo soy carmelita, ando con el escapulario siempre. ¿Y cómo se llama? Y obviamente también por deformación histórica uno ha estudiado el tema, no solamente la advocación y el tema religioso, sino también la importancia histórica que ha tenido la Virgen del Carmen. Bueno, efectivamente en los años 50 es cuando José María Caro, que en ese momento todavía era arzobispo de Santiago y que es el primer cardenal de Chile, logra la proclamación en el Vaticano de la Virgen del Carmen como patrona de Chile. Y por eso la advocación toma un auge aún mayor. De hecho, cuando uno lee las oraciones a la Virgen del Carmen, todas hablan le piden por la protección de Chile, cosas como detalles muy propios de nosotros, de la realidad nacional, digamos. Dentro de la oración que la hizo Monseñor Ramón Ángel Jara, más o menos en la época de 1900, la oración a la Virgen del Carmen en una parte dice: protégenos de terremotos, incendios y epidemias. ¿Cachai? O sea, es algo muy propio de nosotros. La Virgen de Guadalupe no le pide que lo cuide de los terremotos a los mexicanos, ¿cachai? No. O la Virgen de la Aparecida en Brasil tampoco. Pero en la oración de la Virgen del Carmen sí a los terremotos. Está incluido en la póliza. Está incluido. En el trato ahí. Otra cosa, la estrella de la bandera también se asocia a la Virgen del Carmen. Aunque si bien cuando se crea la bandera en 1818, la bandera actual, hemos tenido 3 banderas, pero la bandera actual en 1818, Bernardo Higgins planteaba colocarle el buñuelfe, que es esta estrella de 8 puntas mapuche. Y que iba a ser el símbolo además de la unión de la hermandad entre los chilenos y los araucanos como una sola nación. Pero generó reticencia en parte de la sociedad santiaguina, entonces ya, que lo quemó la estrella. Pero es una sola estrella. Por un lado representa que es una república unitaria y no federal, pero también hay una representatividad de la Virgen del Carmen en la estrella, que sería la estrella guía de Chile. ¿Ya? De hecho, como te digo, en las oraciones y los cantos se habla mucho de la estrella de Chile. Se la menciona muchas veces a la Virgen del Carmen como la estrella de Chile, por esta representación en la estrella de la bandera. Muy bien. Mire cómo hemos quedado absolutamente informados. Así que sí, de repente uno a veces hay muchas personas que minimizan la importancia histórica de los procesos de fe y de la fe en general. Pero es parte de nuestra cultura, exactamente, por favor. O sea, una cosa es que uno es libre de creer o no creer. Pero tu cultura es tu cultura, pero eso es otra cosa. Exacto, hoy día la advocación a la Virgen del Carmen, se han escrito muchos libros al respecto. Hay un libro muy interesante de Monseñor Florencio Infante, que fue capellán castrense muchos años, que hablaba de esto, lo tomaba desde la vocación mariana en general, de la Virgen María, pero lo centraba principalmente en la Virgen del Carmen, por lo que significa la Virgen del Carmen para la historia de Chile, la importancia que ha tenido, la relevancia que ha tenido en tantos personajes de nuestra historia, y que va de la mano con nosotros permanentemente. ¿Ve usted? Hoy acerca de la Virgen del Carmen. Aprovechando que se conmemoró el 16 de julio. 16 de julio. El 12 andaba traspapelado. Sí, el 12 andaba. El 16 andaba en otra cosa. Andaba pagando el lío. No, eso ya se pasó para el 20, menos mal. De veras. Así que mañana junten para mañana. Y nos queda debiendo el capítulo de los venenos en la historia. Sí. Ahora sí que no lo chutearé más. Por favor, no lo chutearé haga más. sus investigaciones químicas. No, si las investigaciones las tengo. Si lo que pasa es que han ido surgiendo estos temas que van de la mano con la efeméride de la semana, por eso hemos quedado tronco. Exacto. Pero la investigación está hecha. Nos queda debiendo, porque ya tuvimos a los Medici, tuvimos a los Borgia. A los Borgia, claro que sí. Pues tuvimos a Maquiavelo. Hay que hablar de los venenos. Obvio. Queda pendiente. A propósito de los Borgia, que bueno que lo mencionó Hassan Mendoza, sí, todavía quedan un par de cupos para el lunes. ¿Verdad? Pues el lunes. 22 de julio a las 20 horas, vía Zoom. El inicio del ciclo Pícaras e Incomprendidas que vamos a hacer con la Barbarita Yangrandi. Muy bien, invite nomás. Así que
me puede escribir a mí, @ale_gonzález con 2Z, S91, o sea, perdón, 92, porque dije 91. No, De nuevo, 92, se acuerda ese 92. @ale_gonzález S92 o @tertulias_históricas, que es el Instagram de la Bárbara, para que Eso. ahí puede inscribirse usted, conversar los valores y todo, porque un ciclo son 2 clases. Claro. El oiga, 22 sí. está mi clase de Lucrecia Borgia y contar más detallitos y cosas de las que ya conté. Vamos a profundizar más en el tema. Y el 29, que es la clase de la Bárbara sobre la Quintrala. Ya, ¿y cuál es el valor a todo esto? Mira, obviamente cada ¿Es clase... conversable? No, cada No clase es cuesta conversable. 7.000 pesos. Ya, pues la nada misma. Genial. Y las clases son de 1 hora. También nosotros dejamos la instancia para después si quieren quedarse a conversar, a hacer preguntas, ningún problema. Pero las clases son de 1 hora, cuestan 7.000 pesos. Muy bien, la Así nada que si misma. quiere inscribirse, Muy me bien. escribe a mí Instagram o a la Barbarita. Excelente. Y después ahí se conversa. Muchas gracias, No, Alejandro. por favor, gracias a ti, mi querido Haas. Profesor Alejandro González en Radio Sur de Los Ángeles, mire, y gratis más encima, lo tuvo usted aquí en Claro. la radio. Pero no olvide inscribirse para esa charla que va a estar muy, muy interesante. Súper, hasta la próxima, gracias. Nos vemos la próxima semana.